Hello, hello. ¿Cómo están? Uy, se me toma mi mano. Hola, hola, hola. Uy, está como... ¿Sucia la cámara o no? No sé, está bien. Bueno, será. ¿Cómo están? Aquí estamos puntualmente. Vamos a instalarnos aquí. Ya. Mientras van llegando, yo voy a aprovechar de hacer una cosita para adelantar. Hola, ¿cómo estás, Tamara? Me pillaste aquí. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Hoy la Caro tan puntual. Me encanta. Hola, Nati, ¿cómo están? Hoy hace frío, ¿ah? ¿O no? Hoy día está helado. Bueno, pero estuvo buena la lluvia. ¡Qué bonito! Ayer hacía clases mientras llovía y era como que me acordaba cuando chica. Como cuando chica... ¡Ah! La Vera dice presente como el curso, me encanta. Cuando era chica yo veía así, po, harto. Pero como que después empezó a morir eso. Qué terrible. Ya. Ahí estamos. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién más anda? No tengo los lentes. Pum, pum, pum. No, pero veo. Aquí estoy cerca. Filo. Filo. Bueno, uy, qué intenso tema el de hoy, pues. ¿O no? ¿No les parece? Viña inundado. Bueno, aquí sí, pues. Eso es lo malo, pues. Queremos puro que llueva y al final... No está tan preparada la cosa. Oye, aquí me estoy viendo a mí misma. ¿Por qué me estoy viendo a mí misma? Que abrí el Facebook en la tablet y me estaba viendo a mí misma. Qué raro. Ya. Bueno, controversial este tema, ¿no? ¿Saben de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día es el último live sobre entretenedoras. Sobre el tema de entretenedoras que tuvimos durante todo abril. Hemos hablado de varias cositas ya. Y para el último live dejé este tema que siempre genera como, ¿cómo podríamos decir? Opiniones diversas, enfrentamientos, resquemores. Hola, Sandra. Como que es un tema que nos deja indiferente. Y incluso podríamos decir que a veces hay opiniones muy contrapuestas. Muy contrapuestas. Pero lo que vamos a hacer hoy, la idea es poner todas esas miradas, todo eso vamos a ponerlo en contexto. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Sí? No, el objetivo en ningún caso es llegar a una conclusión como de esto está bien y esto está mal. No, sino que pensemos en el tema, analicémoslo, pongamos en contexto, de dónde vienen ciertas opiniones. Vamos a ver hechos históricos también. Vamos a hablar de cultura, por supuesto, porque hablar de este tema implica hablar de cómo es visto el erotismo y la sexualidad en distintos contextos, que son desde donde nacen estas opiniones, ¿cierto? Etcétera. Así que ese es el objetivo de hoy. Como siempre, está la idea que sea abierto, pluralista, que lo debatamos, que todas las opiniones son bienvenidas. Y como les digo, mi intención es darle algunos elementos históricos para que vayamos como abriendo un poquito el debate y la mirada también, porque a veces hay cosas que no vemos porque estamos en nuestro contexto, ¿cierto? Antes de partir como con mis propuestas, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué les pasa cuando alguien les dice, ay, pero tu danza es como para bailarle al marido? Pero tu danza es de las odaliscas que provocan.
Ah, pero esa danza es como así, como de mover así nomás. ¿Qué les pasa? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Esa es una pregunta. Por otro lado, otra pregunta. ¿Qué les pasa a ustedes con su cuerpo exhibido al bailar? Porque no olvidemos, chiquilla, es un hecho esto no es ni una opinión, ni juzgar a nadie, nada, es un hecho. Generalmente, el formato de la danza oriental, de entretención, ¿cierto? La danza oriental, que nació ahí a principios del siglo XX, ¿cierto? Se baila con un traje de 2 piezas que implica un sostén. Eso no es menor, ¿sí o no? Entonces, ¿a ustedes les es cómodo eso? ¿Cómo se sienten al usar eso? ¿Se sienten empoderadas? ¿Se sienten exhibidas? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gustaría que cambiara? ¿Cómo lo enfrentan? A ver, cuéntenme, díganme algo, no se pongan tímidas. Porque esa es la idea, pues que lo vayamos aterrizando a nuestras opiniones y sentires, porque aquí no es solamente lo que opinamos, sino que lo que nos pasa. A veces la opinión también viene un poquito como de una elaboración más mental, ¿o no? ¿Cierto? En cambio, lo que sentimos, lo que nos pasa cuando bailamos es otra cosa. Siempre me dicen que si le bailo a mi esposo, dice la Nati. Y jamás le he bailado, ni para ensayar. A mí me pasa un poco lo mismo. De hecho, como que me pasa que a él le llaman más la atención otras cosas que bailo. No esto. Porque además este es nuestro trabajo para muchas. Entonces como que fome estar haciendo el trabajo. Depende del contexto donde lo uses. Ah, qué interesante lo que dice Julia. Porque en ese caso, estamos pensando en la audiencia. ¿Cierto? Que no da lo mismo la audiencia. Entonces, en el fondo, ahí hay una decisión de qué uso y cómo actúo, qué gestos uso, etcétera, dependiendo de la audiencia. Ese es un tema interesante. Porque no es lo mismo bailar muy cerca, más lejos, en una tarima muy alta, en un lugar donde estamos ahí cerquita de la gente, donde hay niños y niñas, donde no, donde el público es mixto, donde el público no es mixto y solamente hay hombres o solamente mujeres, donde es un espacio abierto, que yo lo sé, que es abierto desde, por ejemplo, algún evento que organice un espacio cultural o un colectivo de disidencias, por ejemplo, no es lo mismo, ¿cierto? La audiencia, y hay un tema importante también. ¿Qué más? ¿Qué más les pasa? Y en general, voy a hacer una pregunta concreta, que es algo que se escucha mucho, que siempre se dice. Es algo que siempre se dice, y hay como 2 bandos. Bueno, un bando como que le gana al otro, pero bueno. Julia dice, por ejemplo, en un teatro a mí me encanta, no usaría donde no me siento cómoda, pero sí donde me sienta cómoda. Claro, sí, me imagino que eso se refiere a como cómoda en el sentido de que no estás tan cerca, tan expuesta, ¿cierto? Como que se ve todo ahí tan cerca, sino que es más bien como que la gente ve como una foto, porque eso es lo que pasa un poco en el teatro. La gente está viendo como un video, como una foto más lejos. En cambio, en espacio en que estás más cerca es un contacto ahí absolutamente directo. O sea, la gente con su mano a veces podría tocarnos. Y eso no es menor. Algunas quizás bailaron en restaurantes. Yo tuve esa experiencia, pasé por ahí hace muchos años. Y eso, claro, es otro contexto muy diferente al del teatro, ¿cierto? Ese público, que sea un público que entienda que es artístico. Ahí estamos con problemas. Ahí está uno de los problemas, pues, chiquilla. Ya vamos a seguir hablando de eso. A ver, Francia, creo que a veces bailando se tiene necesariamente la intención y la sensación erótica, pero no podemos controlar lo que le pasa al público. Exactamente. Claro, una no va como ahí pero no puedes controlar lo que le pasa exactamente. Además, creo que la estimulación no es necesariamente negativa. Tema importante. Y es una opinión importante también, porque ahí la Francia se está situando como en algo que le parece que no es malo que suceda, ¿cierto? No es malo en sí mismo. La Nati dice, el traje de 2 piezas no me incomoda por la desnudez, pero siento que me identifica más el vestido o las túnicas. Van más con mi persona. Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. O sea, yo nunca en mi vida he usado bikini, no uso peto, no uso mini, porque soy muy desastrosa y cuando chica tuve muchos problemas con eso.
yo salía sola mucho, entonces en mi autocuidado implicaba vestirme muy ancha y muy tapada. Y me acostumbré y me gusta, la verdad. Entonces, claro, esto también tiene que ver con quién eres tú. No vayas a estar haciendo algo que te incomoda, dado que podemos elegir. Porque no todo el mundo puede elegir, pues chiquilla, ¿cierto? La Vero dice, ayer leí en la biografía de Samia Gamal que su pareja, Farida Latrach, le dijo que no se podía usar, que no se podía casar con ella porque él era una de la aristocracia y ella era una bailarina, a pesar de lo famosa que era. Y pensé, ese peso que tiene la bailarina oriental ante la mirada del otro, exactamente. Ahora es otra época, pero eso queda en el imaginario. Pero fíjense que en muchos lugares eso sigue pasando. O sea, en el Medio Oriente en muchos lugares ese estatus, ese no estatus que la bailarina tiene, que la bailarina no tiene, permanece. Aunque lo hagas en serio, aunque te lo tomes en serio, aunque seas famosa, aunque ganes mucho dinero, aunque tomes resguardos para en tu conducta, igual no eres respetada igual que otra mujer que hace otra cosa. Tuve una pareja, dice la Francia, que me pedía que no usara bikini porque le daba asco, pero no tenía problemas con el traje de 2 piezas. Plop, dice. O sea, cuec total. Ya, esto que dice la Francia es interesante porque es muy importante para analizar este tema, chiquillas, finalmente. Es muy importante que consideremos que siempre ha habido una opinión de otros, que generalmente han sido hombres. ¿Qué opinan sobre si está bien, si está mal, si ese erotismo es bueno, es malo, es sucio, es entretenido, aquí se puede, aquí no se puede? Y esos han sido diversa gente. Gente religiosa del contexto de donde se bailan estas danzas de origen, digamos. Gente, los colonos, ¿cierto? Gente de hoy, nuestras pares. O sea, esa opinión de otros es importante porque finalmente ahí está lo que empieza a hacernos ruido con este tema. No es lo que quizás nosotras pensamos o sentimos, porque si no, no estaríamos bailando esto. Estaríamos bailando shuffle. Yo que bailo shuffle ahora. No, estaríamos bailando otra cosa, estaríamos bailando alguna danza en pareja u otra danza. Por algo estamos en esto, por algo nos mueve esto. Entonces no olviden eso, esa separación entre lo que a ustedes les pasa, por qué lo escogieron, qué les gusta de esto, qué les parece bueno también de esta danza en cuanto a este tema, porque ya vamos a hablar de eso, porque no es lo mismo hablar de este tema en Oriente que Occidente. No es lo mismo hablar de sexualidad y erotismo en Oriente que Occidente. En Estados Unidos, por ejemplo, que la danza oriental surgió hace mucho tiempo, son muy pioneras en esto, que de hecho surgió en los años 70, fue un espacio para el feminismo. Fue un espacio para descubrir tu sexualidad, tu sensualidad, para expresarte, para aceptar tu cuerpo, para estar con otras mujeres, para tener un espacio de libertad, para conectarte con tu centro, para desatar eso que a lo mejor tenías guardado o bloqueado o censurado. Entonces no es lo mismo. Ese tema obviamente se enfrenta de maneras diferentes dependiendo de dónde estás. Ya sea Oriente-Occidente, ya sea el país que te tocó, ya sea cómo vives tu ser mujer, el contexto que rodea eso también y otras cosas. Y no podemos olvidar eso. En el Medio Oriente, inevitablemente, voy a partir diciendo algo, inevitablemente en el Medio Oriente, las bailarinas, ¿qué hacen? Mueven los cimientos de la sociedad porque desafían los roles de clase y de género. Y eso ya es terrible para sociedades que le cuesta mucho el cambio. Entonces, ya partimos mal. Ya hay sospechas, ¿me entienden? Entonces, ¿cuándo parte esa sospecha? Parte cuando las entretenedoras se empoderan de esto y dicen, nosotras vivimos de esto y yo recibo algo a cambio por hacer esto. Ese es el problema. Antes, en los templos, en los rituales, en las casas, porque también existe la danza social, el baladi y otras danzas que se bailan en la fiesta y de manera interna, doméstica, local, entre la gente de cada país, de cada ciudad, ¿cierto? Pero que no es lo mismo ser profesional.
Que no es lo mismo decir yo me dedico a esto y me pagan por esto. Ahí está la sospecha. Eso es lo que vamos a ir viendo también. Entonces, ojo, porque a veces lo de la sexualidad, el erotismo, es una excusa para otras cosas que ponen ahí, desafían, como que en el fondo habla del empoderamiento. Sí, bueno. El vestuario es un elemento de la danza y creo que lo fundamental es la comodidad al bailar y que se usa como herramienta de comunicación, obvio, claro. De hecho, el vestuario dice quién eres. Todo, yo creo que todas las decisiones que tomas hablan también de tu creación. Expresan tu mirada respecto a tu arte. Y eso no es menor, aunque uno no lo piense tanto, no lo elabore tanto, lo refleja igual. Y obviamente la idea, lo ideal es que estemos cómodas, que nos identifique, que nos sintamos orgullosas de eso, que estemos cómodas, como dice Francia, exactamente. El tema da para muchas aristas: aceptación del cuerpo, paradigmas de lo que es bello adecuado, claro, exactamente. Pero eso, todas esas aristas se enfrentan diferente dependiendo de tu contexto. A veces también olvidamos algo muy importante, chiquillas. ¿Por qué? Porque, claro, uno puede decir, no, todas las bailarinas las meten al mismo saco y tienen una muy mala reputación y no tienen estatuas, sean quienes sean. Ya, pero no es lo mismo Samia Gamal que una niña que vive en una villa baladí y que en la noche prácticamente tiene que arrancarse en secreto a bailar porque con eso le da de comer a sus hijos y porque no tiene otra opción de trabajo que no sea bailar. No es lo mismo. Les aseguro que Samia lo disfrutaba mucho más igual. En nuestro contexto eso no pasa tanto. No, porque de partida, la mayoría de las veces, tú escoges esto. Diríamos que en general. Puede haber excepciones, obvio. Cuando te presiona alguien de tu familia, no sé. Pero en general esto es algo que escogemos. Dentro de varias opciones. En un abanico de opciones, escogemos esto. Y al escogerlo, también invertimos en esto. Pagamos clases, nos compramos el vestuario. Entonces, obviamente, eso no es lo mismo que un contexto en el que la danza sea un camino para tu sobrevivencia. Y que en ese contexto muchas veces no puedas escoger. No es lo mismo. Tampoco da lo mismo, como decía Julia, el contexto en el que te presentas. En los países de Occidente, desde que la danza empezó a globalizarse, la danza oriental empezó a globalizarse, muy rápidamente surgieron las muestras de alumnas. Nosotros tenemos un escenario, o sea, llevamos 3, 6 meses y nos presentamos en un escenario con mucha dignidad, incluso como jugando ahí o soñando a ser una estrella, ¿cierto? Como con algo muy glamoroso. Ese glamour no está siempre, para nada. No podemos olvidar que hay bailarinas de clase baja, insisto, que claro, la gente dice, pero esas no son bailarinas, son prostitutas. No siempre. Primero, no siempre. No siempre. Y segundo, una gran parte de su trabajo es bailar. Que termine en otra cosa es otra cosa, pero mucho de su trabajo implica bailar. Y hay muchas horas ahí. De hecho, eso es otro tema. ¿Qué pasa cuando bailamos en una presentación? Nos preparamos mucho rato, ensayamos para nuestra danza que dura 5 minutos. Entonces, que es el tiempo que nos dieron, o el solo, o la coreo que tenemos con las compañeras. Y ensayamos y le ponemos todo el color ahí para que salga hermoso. Entonces, por supuesto que lo damos todo, en un teatro, en un escenario, con luces, con el público aplaudiendo, con un traje hermoso que escogiste, que te queda cómodo, que ojalá, en general, que te gusta. Pero hay otras mujeres que tienen que bailar horas en bodas, en fiestas, que tienen que estar luchando un poquito con esto con los límites, que no es opción absoluta, ni son tan felices haciéndolo porque saben que hay una carga muy grande encima de ellas. Y que más encima, obviamente nadie las aplaude. A lo más las miran un rato, ya, que entretenido, y siguen en su cosa porque es una fiesta en general. Entonces, abramos la mirada también frente a todo eso, porque esas mujeres que trabajan en esos espacios ponen reglas de alguna manera, o tienen ciertas expectativas o exigen ciertas cosas para poder pagarles, para que esto sea un negocio. Y eso muchas veces tiene que ver
con una exacerbación de la sexualidad y el erotismo. Y cuando eso está impuesto, ya tenemos problemas. ¿Me entienden? Por ahí vamos, por ahí vamos. Pues se me van a pasar las cosas aquí, espérense. Podemos elegir muchas veces cómo vestirnos al bailar, eso es súper importante, sí. Aunque eso no quiere decir siempre me pasa, que no te critiquen. Claro, es otro motivo, claro. Siempre hay algo que entra en conflicto. En Occidente, que eso no pasa en Oriente, ¿eh? Hermoso eso, que no pase. Acá el problema es cómo usa eso si no le queda bien. Mira cómo se le sale el rollo. Pero ¿por qué se muestra tanto si es mamá? Esas cosas en Oriente pasan menos o pasan de otra manera. No hay una estereotipo respecto al cuerpo. Y lo aceptado es muy diferente a lo que aceptado acá. Entonces eso es distinto acá. Y esa carga es bien poderosa, bien terrible, ¿o no? Es bien fuerte tener esa carga. Porque finalmente lo que nosotras podemos haber hecho de trabajo para aceptarnos, para ser tan orgullosos de nuestro cuerpo, celebrarlo, movernos en esa celebración, inmediatamente desde quienes ven, como que cortan eso, ¿o no? O lo bloquean. Bueno. Ya, les voy a ir contando algunas cosas históricas para poner en contexto y para que abramos la mirada y para que al final pues, hagamos conclusiones y digamos, en realidad esto tiene que ver con otra cosa. Bueno, hablamos de las Quillán, ¿cierto? Hablamos de las Quillán, de estas entretenedoras bien antiguas, ¿se acuerdan? Si no lo vieron, está en el primer live de abril. Como decía antes, el cambio o la diferencia o el punto de inflexión con las entretenedoras es que las entretenedoras se asumen y tienen un rol de autonomía y de poder que mueve los cimientos, obviamente, de lo que son lo que es la cultura de Oriente y también de eso pasa en muchos lugares, igual todavía. Pero obviamente pone en cuestión ahí ciertas cosas que están establecidas para los géneros, ¿cierto? Entonces hay un tema, porque si ustedes se fijan, antiguamente, el Egipto faraónico, los pueblos ancestrales del desierto y otras tribus y otras comunidades, podemos ver que tienen expresiones de su cuerpo y de su sexualidad de una manera muy libre. Tienen canciones sobre eso, por ejemplo, el pueblo Masik tiene canciones sobre la menstruación, las mujeres. El pueblo Tuareg tiene un montón de canciones ligadas a la sexualidad, al parto. Es un tema que está normalizado. Hay algunos lugares, por ejemplo, en Argelia, en que antiguamente la ropa que se usaba, que es una tela, ¿cierto?, que se va amarrando, hacía que como que ahí medio como por debajo, se te asoma porque no usaban sostén, algunas mujeres de algunas tribus. Algunas usaban una tela de algodón muy larga que se apretaban. Y eso hacía como de sostén, algunas no. Entonces, tanta tela entre medio haciendo las cosas, se te asomaba el pezón. Y no pasaba nada. Nadie andaba mirándote. ¡Oh! Se le ve el pezón. Entonces, si nos empezamos a pensar en eso, el problema no es de origen. No es desde siempre. Que todos los pueblos, todo Oriente, todos los pueblos de Oriente y en Oriente la sexualidad es mal vista. Entonces, como que el belly dance ha exacerbado eso porque es algo tabú. No es tan simple porque antes no era así. Las sacerdotisas de los templos, por ejemplo, en el Egipto faraónico, y todas las diosas, están todas en pelota las diosas, ¿o no? Sí, po. Así que ojo ahí, con toda una tradición anterior, que son muchos ejemplos, no nos vamos a detener eso, podríamos hablar en otro live de eso, de la presencia de la sexualidad y el erotismo en los tuareg, incluso los beduinos, que tienen como esta fama de ser súper religiosos y súper islámicos, eso sí, pero fue después también, y hay un tema, el islam obviamente, ahí algo pasó, pero no es el islam en sí mismo, es cómo se vive y cómo se expresa la religión, no es el islam en sí mismo. Hasta los beduinos tienen poemas sobre el cuerpo, sobre la sexualidad. ¿Qué pasaba en el imperio de Al-Ándalus? ¿Cómo eran los poemas del imperio de Al-Ándalus? Hay una poetisa de Al-Ándalus que se llama Walada. W-A-L-L-A-D de dedo A. Walada.
los poemas de Walada eran absolutamente eróticos, de una pasión absoluta, súper descriptivos. En el siglo X, más o menos. Entonces, no es desde siempre esta carga del erotismo y la sexualidad como que vista como un tabú, entonces viene el belly dance, viene a mostrar este otro lado. No, antes no era un tema, no era un problema, no era algo que se escondía, para nada. Era parte del arte, de la cultura. ¿Sí? Hay un punto de inflexión y un cambio, como decíamos, cuando ya aparecen las entretenedoras, porque las entretenedoras, para los ojos de lo que empieza a aparecer como el Islam, el mismísimo Rumi tiene poemas donde el amor a lo divino es sensual, totalmente, exacto, y que es como que la gente como que esos poemas de Rumi y de otros pensadores, filósofos de ese tiempo, como que los dejan ahí un poquito debajo de la alfombra, como en el Islam posterior, más radicalizado, los dejan ahí como guardados para que nadie se acuerde que eso pasaba, pero sí, como los poemas de Teresa de Ávila, Dios mío santo, que como que sí, como que no voy a decir las palabras literales porque puedo ofender a alguien que sea católico, pero pasaban cosas y en los pensamientos de Teresa de Ávila con Jesús mismo. Entonces, por algo hacía que eso estuviera presente. Cuando de verdad hay una carga sobre el tema, no existe. O pasa esto que pasa hoy con cómo vemos el belly dance, ¿cierto? Bueno, sí, cuando aparecen las entretenedoras, que además es una época en que precisamente recién se está como proliferando el Islam, empieza a haber ya ciertos como sospechas, juicios, y empiezan a aparecer estas cargas simbólicas de no, pero ella mira, eso viene del diablo porque es muy erótico, muy sensual, porque es una mujer empoderada, libre, que vive de eso, que le pagan por eso. Ese es el problema. No es la sexualidad misma. Ojo. Pero también esto tuvo una evolución. Tampoco fue así desde el principio, porque piensen en las Quillán, de las Kainas, que Quillán o Kainas, las pueden encontrar así, de las dos maneras. Ellas están presentes y hay registros de ellas desde el siglo VIII. Llevaba un siglo nomás, o menos, la proliferación del Islam recién. Recién se estaba como empezando a conquistar lugares y a llevar esta creencia a otro espacio. Entonces el Islam todavía estaba como apareciendo, no había tanta diversidad de formas en cómo se vivía el Islam y tampoco por lo tanto determinaba la manera de vivir en una sociedad. Entonces las Kainas y las Quillán tuvieron de alguna manera un poco más de, entre comillas, libertad, a pesar de que eran esclavas. Absolutamente vamos a hablar de eso. Ese es otro tema. Que viene después. Estamos hablando de las entretenedoras todavía. Tuvieron un poquito más de libertad en el sentido de que el erotismo y la sexualidad eran parte de su danza también. ¿Por qué? Porque no estaba esta carga todavía. Eso empezó a pasar de a poco. Pero igual, hasta yo diría, el siglo XVI, todavía no era tan terrible esto. De hecho, les voy a mostrar inmediatamente unas imágenes de las bailarinas de la dinastía Qajar. Algunas son bailarinas y algunas no son bailarinas, son mujeres de la dinastía Qajar. Pero si hay una dinastía en que como que se dedica a retratar cosas de la vida cotidiana y dentro de eso que retrata cosas como las que voy a mostrar, es por algo. Es porque no era tan terrible la cosa. Vamos a... espérenme. Ya. Miren esta entretenedora, fíjense bien. ¿Ven? ¿Por qué podía existir esto? Había una carga tan fuerte sobre el cuerpo así, si está retratado así tan abiertamente. Esta es una pareja de amantes retratados en ese tiempo, dinastía Qajar en el imperio persa. Muy hedonista la cosa. Otra mujer. Esta es una esclava.
Hay como una celebración del asunto prácticamente, ¿o no? Hay distintas razones para estas pinturas. El tema, y no son todas entretenedoras, pero existen. Fue retratado este tema por algo. Ya, aquí hay una entretenedora. Miren debajo de su falda. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? XVII. ¿Cómo les quedó el ojo? Esa es una mutrub, una esclava de cortesana de la corte también del imperio de la dinastía Qajar en el imperio persa. Esto hoy está oculto. De hecho, desde desde los mismos pensadoras hay pocas, la verdad. Las pensadoras persas viven, y de Irán viven en otro lado, porque es muy difícil ahí ser mujer y tener un rol importante. Pero pasan estas cosas hoy día, miren. Se habla de esto, se estudia, se enseña, pero así. Esta es una imagen de un documento de un iraní que enseña en la universidad. Entonces, esto yo creo que es el mejor reflejo de lo que estamos hablando. En un momento este tema fue normalizado, por lo tanto era retratado, era parte de la celebración, de lo cotidiano, de las fiestas, de la vida. Y hoy no. Y hoy se pone ahí una cuestión negra para taparlo. Entonces ya tenemos una mirada respecto a que esto cambió. ¿Por qué cambió? ¿Por qué empezó a tener esta carga? Esta carga de negatividad, esta exacerbación del erotismo, de la sexualidad, sobre todo de las mujeres. ¿Por qué empezó a tenerla? Las religiones... mira, la Julia me lo dejó así. Buenísima las imágenes, ¿cierto? Como que te dicen, wow, en realidad esto no siempre fue así. Ahora nos espantamos porque la niña usa mini y si le asoma el colalé. El problema es la ideología que hay detrás de eso y lo que sostiene eso, esa exhibición del cuerpo. Ese es el problema. ¿De dónde viene? Pero esta carga, entonces, tiene dos razones. Tiene más. Podríamos estar discutiendo sobre muchas cosas. Pero yo les quiero hablar de dos, que son muy importantes. ¿Qué es? La radicalización del Islam, no el Islam en sí mismo, es muy importante. Claro, se cruza con el orientalismo. Pero estas pinturas, hola Nora, no son orientalistas. Estas pinturas fueron hechas por los mismos mandatarios poderosos de la misma dinastía Qajar que tenían pintores retratando a las mujeres de su corte. Es como si fueran fotos. No es como las pinturas orientalistas. Las pinturas orientalistas en general no son de la dinastía Qajar de Persia ni de ese lugar. Son más bien de Damasco, de Bagdad, de las cortes, de Damasco, de Bagdad y de Turquía, de Estambul. Es más bien de esos lugares, del Cairo también. Algunas mujeres del Cairo. El orientalismo es de Argelia también. ¿Sí? Claro, o sea, eso ya, el orientalismo ya vino a completar el cuadro, ¿cierto? De hecho, ahí viene, el orientalismo es el reflejo de uno de los aspectos que les digo que influyó en esta carga que tiene la danza hoy respecto al erotismo y la sexualidad, carga negativa, digo. Por una parte, la radicalización del Islam, es decir, cómo se vive y cómo se interpreta el Islam, no el Islam en sí mismo. Y por otro lado, el colonialismo. Obvio. Porque imagínense, los europeos de la época victoriana, yendo para allá, a ver a estas mujeres. O sea, claro, me asusta, pero me gusta también. Entonces, y claro, ¿de qué manera ha sido descrito lo que pasa allá? De parte de esos ojos, de esas personas, de esos escritores, artistas, pintores, viajeros, desde Napoleón para adelante. Napoleón fue en 1798 y de ahí en adelante ellos empezaron a decir, oh, estas mujeres son así, y usan palabras, adjetivos, que están en su mente, que no tienen que ver con la concepción de esto en el contexto, ni menos con
¿Por qué se hace eso en ese contexto artístico y de entretención? Para mí la censura del cuerpo en general es la manifestación colectiva de la autoagresión de la especie humana enferma. ¡Oh! ¿Quién censura? El poder religioso, económico, político. Sí, siempre un poder que quiere controlar algo. Absolutamente. El tema es que creo que lo vayan entendiendo respecto a las entretenedoras siempre. ¿Sí? Como dice Anora, exactamente, en este segundo grupo, porque la radicalización del Islam la podemos entender más fácilmente, es obvio, que pasa en Afganistán, como es un ejemplo hasta burdo, pero ya, sabemos. Pero el tema de los colonos no lo vemos tanto porque estamos acá mismo, po. Estamos a este lado. Y a veces cuesta mucho soltar esa idea. Igual juzgamos a la que bailó con la Mini, ¿o no? No me la nieguen, no me la nieguen. Uno dice, ¡ay, qué bacán mi compañera! Bailó con Mini y se abrió de pierna en el suelo. No pensamos eso. Ahí se lo ve, a lo mejor sí. Qué bueno si es así. Pero piensen también nuestras propias acciones de censurar esto. A mí me pasó. Esta es la historia de mi vida. Por eso estoy hablando de esto, porque lo empecé a pensar un montón. Y me di cuenta de los bloqueos que yo tenía. Ahora lo decido y lo veo. Pero en un momento no. En un momento yo estaba en el bando de las que así querían hacer que nuestra danza fuera elegante y sensual pero no sexual. Esa típica cosa que dicen tanto, ¿no? Que fuera sensual pero no sexual. Que en realidad más bien esta danza tuviera que ver con la interpretación de la música y no con la exacerbación del cuerpo. Eso, chiquillas, es negar la realidad. Porque las bailarinas hicieron eso siempre. ¿Por qué? Ya voy a volver al colonialismo. Espérenme, que la canela me está comiendo los audífonos. Canela, por favor, ¿por qué siempre haces esto? Ya. Entonces, ¿qué pasaba en realidad? ¿Dónde bailaban las mujeres, las entretenedoras? En lugares públicos, en celebraciones populares. Al principio. Después surgió esto de los casinos, de los lugares, de los cafés, de los lugares de entretención, del cabaret, de la sala, del casino Badia, hoy de los hoteles 5 estrellas. Eso vino después. Después. Al principio era un contexto popular. Y en el fondo, cuando las bailarinas entretenedoras bailaban en bodas, por ejemplo, ellas mismas, su existencia y su danza era un acto de doble sentido. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque la boda es una celebración sobre el sexo. Se habla de eso. Se piensa en eso. Ya voy a volver a esto. Quiero leerlas. Sí, muchas veces unas mujeres juegan a otras. Claro, difícil. Son las trampas del patriarcado. La Nati dice, me pasó el otro día con la niña que bailaba salsa en el retador. Su traje era como un bikini con brillo. Lo primero que pensé fue, pero ¿por qué esa ropa? Si tienen trajes tan lindos. Y después dije, ¿y por qué no? Claro. ¿Viste? Ven. Como que uno se fija en eso. Y la misma historia demuestra que lo sexual y esta corporalidad es parte del origen de esta danza. Eso mismo es lo que vamos a concluir. Si bailan semidesnuda haciendo espagat con la música de Uncle Zoom, Nita Omri, es una decisión personal. Pero si uno sabe un poquito de historia, se siente fuera de contexto desde el arte. No necesariamente por su desnudez. Claro, eso es otra cosa. Entender de la cultura, de la música, es otra cosa. Pero y la Didem también lo hacen, po. No le importa porque la Didem hace espagat en el Baladi. No le importa porque es turca. También depende de dónde viene, po. De qué es lo que quiero respetar y qué es lo que me identifica. Si el arte es así también, po. ¿O no? También hay decisiones. Ahora, el problema es cuando no hay ninguna decisión. ¿Cuándo no hay decisiones? Cuando no tiene información. Si no tiene información, te podéis decidir. Y eso habla de que estáis puro copiando. Ahí en el fondo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ya. Volvemos al colonialismo. Entonces, el primer hito de este colonialismo entonces son los viajeros, los cronistas, que fueron a Oriente y que quedaron deslumbrados con estas niñas y empezaron a hacer sus descripciones, como Edward Lane, que tiene un libro que se llama Maneras y costumbres de los modernos egipcios,
como Flaubert, el de Madame Bovary, que fue para allá, rayó con las mujeres y tuvo un amante y como que un outlet nail. Y después una gawashi, también una gazilla, también. En el libro de Wendy Buenaventura, La serpiente del Nilo, hay muchas descripciones de esto. De citas textuales de los viajeros que dicen: y esta mujer movía sus partes de manera indecorosa y se tiraba al suelo como poseída por el demonio. Esa es una interpretación de él, de su mente, de su formación, de su contexto. Y empezó a quedar, eso no empezó a quedar. Y eso se sumó a la radicalización del Islam, que también empezó a decir: no, esto no puede ser, esto no. La danza es una representación cultural de nuestro pueblo. Entonces tiene que tener ciertos márgenes. Pero esos márgenes eran muy distintos antes. Volvemos a lo de la boda. A lo de la boda, que es un momento sexual. Piensen en estas entretenedoras. Les voy a mostrar la foto para ver qué opinan. Para que me digan ustedes, a ver, qué sentido les hace, quiénes son. Perdonen las fotos porque no hay muy buenas fotos de estas entretenedoras. Son como pantallazos de YouTube. ¿Quiénes son? Hacen suelo. Hacen mucho suelo. Mueven la pelvis. Casi representando el coito. La yihad. Esta está poseída y le da como los calores. Porque la poseen. La yihad. Miren esta. Miren la actitud de esta. Bueno, para mí las yihad son una de las entretenedoras que más, de alguna manera, tienen asumido su rol. Porque ellas bailan originalmente. Ahora bailan en otro espacio, en la tele y bailan en otras partes también. Pero originalmente bailaban en las bodas, en los mercados y en las fiestas de la ajena. La fiesta de la ajena y la boda son celebraciones sexuales, como les decía. Porque ¿qué pasa con una pareja que se casa? ¿Qué se espera? Que tenga muchos hijos. ¿Y qué hay que hacer para eso? Sí, po. Entonces, toda la fiesta del matrimonio, sobre todo las fiestas de matrimonio chavis, de la gente del pueblo, no tienen esta dicotomía de, oh, qué feo, qué cochino. Es como cuando escucha las cuecas bravas que son cochinas del puerto. Cochinas digo yo, ¿ven? Eso ya es jugar, pues, es ponerle una connotación. Que son picaronas. Las cuecas bravas, estoy hablando de cultura popular chilena, chiquillas, a las extranjeras. Piensen en sus contextos también. Deben tener canciones o deben tener lugares o manifestaciones de danza popular en que esto pasa también. Acá hay canciones de cueca que hablan en doble sentido todo el tiempo. O sea, hay una cumbia que no es tan antigua y que es de un grupo bien abierto. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana. Eso no lo entiende esa. Es absolutamente de doble sentido. ¿Y quién dice algo? No, pues todos estamos en la fiesta. Aquí pasa un poco lo mismo. Hay una dicotomía. El tango, ¿para qué decir? Totalmente. Y dos hombres bailando tango en las cárceles de... ¿Sí o no? Eso existe en muchos lugares. En el mundo popular no está esta cosa de, oh, qué feo. Eso tiene que ver con el poder. Por lo tanto, tiene que ver con la clase alta, con la aristocracia, que empieza a juzgar a esto. Entonces, cuando las entretenedoras pasan a ese lugar a entretener a la clase alta, empiezan a ser censuradas y bloqueadas y juzgadas por esto. Y tienen que ponerse elegantes. Pero hasta el día de hoy, las bailarinas en las bodas shabby son muy distintas a cuando bailan en un nightclub, a cuando bailan en una boda elegante. Hacen cosas en las bodas shabby que no harían en otro lugar. Porque ahí no está esa dicotomía todavía. Y por eso es tan entretenido. De hecho, les voy a dar más argumentos de la historia de Egipto específicamente sobre este tema. Pero les voy a contar una tradición de bodas shabby. Yo fui a muchas bodas shabby. No fui muchas de los hoteles 5 estrellas porque parece que no estaba vestida para la ocasión. Como que yo nunca estuve en esos hoteles. Porque tampoco iba a los talleres de las clases en algunos festivales, pero me iba, porque yo me quedaba en otro lado. Entonces nunca vi mucho de eso. Siempre veo que las viajeras graban como fiestas en esos hoteles. Yo, la verdad, fui más bien chavis. ¿Qué quiere decir? En la calle, cerrando la cuadra para que vaya todos los vecinos, donde se pueda nomás. Porque no hay espacio tampoco adentro de las casas.
Y en esos lugares pasan cosas muy impresionantes. Que yo quedé, lo confieso. Eso tiene que seguir pasando, sigue pasando. De hecho, hay imágenes que andan por ahí y la gente dice, ¡oh, qué terrible, pobre bailarina, qué indigno! Pero es que no, tiene otro contexto. ¿Qué se hace con la bailarina, por ejemplo? Que no hay tantas cosas. Si tú no tenéis mucha plata, contratáis a una y tenéis que aprovecharle. La pobre baila mucho rato. Espérenme que la Canela quiere... Es que te estás portando mal. Canela, te estás portando pésimo. Por favor, ya, sale. Chao. Ya, para darle suspenso. Las bailarinas en ese contexto, de repente, en un momento, van primero, se sientan, no en la falda del novio, en la falda de la novia, pero están juntos ellos, sentaditos al lado. La bailarina va, se sienta en las piernas de la novia y les toma las manos, una mano a cada uno, al novio y a la novia, y le pone sus manos aquí y en el abdomen. ¿Por qué? La leche, po. Mucha guagua. Es como un amuleto. Ese traje que tiene Dina, que fue muy controversial, que tiene unas manos, alude a eso. Fíjense. Pero no tiene idea, po. Porque no sabemos las costumbres de las bodas Xavi. Entonces, lo que ha pasado también es que lo que conocemos de danza oriental es lo que vemos, lo que antes veíamos en YouTube, lo que vimos, lo que ven las que han podido viajar y lo han visto en los festivales y las redes sociales. Y eso siempre es algo de clase alta. Los hoteles 5 estrellas, los nightclubs super top, las discos super top, las películas, pero no vemos las bodas Xavi. Traten de, en su navegador, en Google, busquen traductor español árabe. Lo buscan. Ponen en español boda Xavi. Les va a aparecer en árabe. Y eso, así en árabe, lo ponen en YouTube. Todas estas les van a salir. Y van a ver a las niñas encima con la cuestión así. Y haciendo bromas. Las yihad sí son un poquito más abiertas. Ellas se graban, no hay ningún problema. Ellas asumen, yo por eso les decía que creo que son las más asumidas con este tema. Bailan en 4 patas. Bailan en 4 patas así haciendo... porque en el fondo están las yihad lo que hacen. Hola Nan, ¿cómo estás? Siempre pensé que era muy freak. No, dicen que también lo hizo porque en ese mismo la Dina, su ex marido, publicó unos videos de ella como porno. Pero no consentidos porque no consintió la grabación, pero era su marido. Entonces como que fue una respuesta un poco para él. Pueden ser las dos cosas, pero Dina habló de esto. Es una alusión popular a ese momento, de la entretenedora de las bodas Xavi. Pero nunca vamos a eso, por eso yo les digo, po, si viajan, vayan a esas cosas, vayan a esos espacios. Espera, que vi que había más. Las amo. Sí, yo sé. Ya, entonces ven, a veces nos estamos descontextualizadas o estamos viendo una parte de la realidad. Y eso hace que sigamos juzgando, seguimos estando acá. Si queremos entender la cultura, entendamos todo. ¿Sí? Lo dan todo, dice la Paula. Vi un video. Sí, sí. Y no pasa nada, los niños andan dando vueltas y la loca con la mini y se sube la cuestión y como... No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Le digo a la Nan misma. A Nan, que es una súper representante de nuestra danza en el exterior y está ahí dándolo todo, trabajando en eso. ¿Por qué es más juzgada la que está en el contexto elegante con mini que como que casi con la que está en la boda Xavi decimos pobrecita? Y la otra, oh mira, ¿por qué se pone eso si podría ponerse algo tan elegante? ¿Qué tiene? No pasa nada, no pasa nada, o sea, ¿ven? Viene de nosotras. Entonces abramos la mente, entendamos el contexto, de dónde viene, démonos cuenta que esto fue una carga que se impuso. Ahora, ¿podemos decidir? Podemos decidir. A mí me dicen que soy monja, que de mis mismas amigas, que soy monja, que no sé, me da lo mismo. Porque yo ando así en la vida, yo no sé. Como que si ando con vestido me pongo calza larga, o me pongo un pantalón. No me gusta esta cosa de que se vea, no me gusta estar preocupada de eso. Por el patriarcado también, ¿eh? Porque claro, siempre estoy ahí como expuesta.
Me acostumbré, no me gusta y me parece que es un tesoro, mi cuerpo es un tesoro, yo se lo muestro a quien quiero, cuando quiero. Y me pasa siempre, ¿eh? De hecho el efecto se nota, porque como yo siempre ando ancha y no sé qué, cuando me pongo algo más apretado, no sé qué, me dicen, ¡oh, Pau, qué estupenda! ¡Oh, tenías rodillas! ¡Oh, no sé qué! Porque para mí no es menor pero es mi decisión. Hay algo, tengo amigas, mucha gente, que al revés, Nicole Hayar, que le mando un saludo, la amo. Ella tiene otra expresión de su cuerpo, que me parece igual de autorrespeto, igual de autocelebración. Da lo mismo. Pero eso ahí ya estamos hablando de una decisión. ¿Me entienden? Entonces, ojo con poner todo en un mismo saco, ojo con entender cosas que en realidad vienen de una explicación que ni sabemos, que ni conocemos. Ojo con como entrar en las trampas del colonialismo y seguir juzgando por esas razones. Otra cosa es la apropiación cultural, como que uno pueda... A mí, la verdad, no me gusta tanto, y lo digo sinceramente con todo el cariño, yo sé que ustedes van a entender que lo digo con mucho respeto. No me gusta mucho esa burka que se usa como con cadenas o con brillos. No me gusta mucho, porque me parece apropiación cultural y no sé si entendemos mucho de dónde viene eso, y la historia detrás de eso no es tan glamorosa. Pero es una opinión personal, y es una decisión. En el documental Dancers muestran las bodas Xavi, y las bailarinas Xavi de ese documental no tienen mucho entrenamiento de danza. Es así en todas las bodas, sí. En las bodas Xavi, claro. O sea, las bodas, de hecho, claro. Otra vez volvemos a lo que hablábamos antes. Las bailarinas no tienen estatus. Sea Samia Gamal o sea de una de estas niñas de las bodas Xavi. Samia Gamal le va mejor porque lo pasa mejor, porque tiene menos riesgo y porque gana más plata. Y hablo como que si estuviera viva, me encanta. Pero, bueno, piensen que hablen pasado. Ahí había privilegios dentro de esta mala reputación. En este caso, esa niña está marcada, absolutamente. Me asusta, pero me gusta otra vez. Pero también me parece muy contradictorio que espante... Y bueno, no tienen formación en danza. Las que bailan porque no tienen cosas. Las bailarinas que son famosas y que bailan en cabaret y que bailan en los hoteles 5 estrellas, aprendieron un poco de danza a través de los ballet folclóricos o de clases de ballet. Por eso son profesionales. Pero las otras no aprenden danza oriental, a no ser que sí, bueno, no. Algunas tienen madrinas, que son otra bailarina de danza oriental. Y entonces ahí podría haber un linaje. Pero no hay una escuela que van y la forman como, no sé, yo y otras que hacemos el curso de formación profesional, pero no. no se gradúan de eso. Pero tienen cierta formación. Pero la Xavi nada. Es la que tiene más color, la que le pone, la que se atreve, la que lo necesita. Y punto nomás. No hay formación, ¿no? Y de hecho no hacen mucho, porque están 5 horas, po chiquilla, casi. Imagínate 5 minutos, 5 horas en la boda, todo el día, a veces en el calor, afuera, en la tierrita. Imagínate, ¿cómo bailáis? Piolita, porque si no te mueres a los 5 minutos. A la hora ya estáis derretida. La ropa me molesta, me carga tener que elegir qué ponerme, dice la Nati. Soy al revés, por mí andaría en pelota todo el rato. No, a mí me pasa al revés. Me encanta decidir que me pongo el color y combinar. Tengo mis propias combinaciones, pero me encanta como que tengo mis colores favoritos y me encanta pensar cómo voy a mezclar. Son opciones, ¿ven? De cómo lo pasamos mejor también. Ya, decía también, ¿por qué espanta tanto esto de las alusiones al erotismo y a la sexualidad? Si hay muchas cosas de la cultura y de la entretención en Egipto que aluden a eso también. ¿Cómo qué? Muchos personajes de comedia que incluso salían en la época de oro son todo el rato hacen cosas de doble sentido. Siempre. Ponen caras, hacen bromas, hay un montón de cosas que aluden a eso. Y en la época de oro igual. Y después se empantan con la señorita Tajilla mostrando la pierna. Y el otro está hablando todo el rato de... Casi como en la canción que les contaba de la cumbia. De la títere de un tierranoy. Por otro lado, las Agualim. En el siglo XIX. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Saben cómo eran las canciones? Canciones que se grababan y la gente después compraba el disco. Cuando empezó a pasar eso, como en 1910, 1912. ¿Cómo eran las canciones de esas Agualim? Que eran las más famosas, podríamos decir,
Heather D. Ward dice que fue el primer pop de Egipto, las canciones de esas Sawalim. ¿Y cómo eran las letras? Ya no puedo más, ven aquí, pon tu glúteo con mi glúteo, el calor me está sofocando, mi entrepierna no sé qué. Hay un investigador de música árabe que se llama Frédéric Lagrange, que tiene unos libros muy buenos sobre música árabe. Él hizo una investigación sobre las letras de las Sawalim de ese tiempo. ¿Y eran así? Entonces, ¿qué nos espantamos porque la otra es así? Me está iglesiando, inconsecuente, ¿no? Algo hay más, algo más hay. No es la sexualidad, no es el erotismo. Es la carga de poder que le da a esas mujeres. Es cómo se desafían los roles de género. ¿Me entienden? Entonces no caigamos en esto. No caigamos en esto. No. Decidámoslo, sí. Esa es mi invitación, a decidirlo. ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Me siento cómoda con esta ropa, con esta cara, con esta pose, con este gesto, con este movimiento o no? A mí me encanta bailar jihad. Y me pongo en cuatro patas, me da lo mismo. Como que yo igual tomo decisiones de acuerdo a la audiencia. Hay cosas que no hago porque no se van a entender. Pero con la jihad le pongo nomás. Porque creo que se entiende. Que se entiende. Y que es como, wow. ¿Y esto existe? ¿Sí o no? El problema entonces tiene que ver con este paso de las bailarinas a la elite. Como estar ahí, como y querer estar en eso. Como en las películas, en esa cosa del Casino Badia, como que empieza a jugarse. De hecho, el mismo Mahmoud Reda, esto lo cuenta Farida. Hasta él mismo, que viene de esa misma clase social, hay que decirlo, dice que él cambió algunos movimientos para que no tuvieran esta connotación sexual. Porque esto tenía que ser artístico. Y ahí viene el otro problema. ¿Por qué artístico no puede ser ligado a este tema? ¿Han visto hay varios artistas que se dedican a hacer cosas. Hay uno que tiene como una escultura de la Chicholina haciéndole felatio a un caballero. Hay mucha gente que hace eso y es arte igual. ¿Por qué la sexualidad, la alusión a la sexualidad no puede estar vinculado con eso? Otra vez, hay algo detrás, ¿o no? Hay algo detrás. Ya, ¿qué opinan? Díganme algo, voy a ver si tengo más fotos. Mira, les voy a mostrar esto. Ya. Esto impacta, claro. ¡Ay! Pero ¿cómo? Mira, pero está como con ropa interior, pero no, qué atroz. Pero esto espantaba igual en los años 40. Igual. Hay que ponerlo en contexto. Otra vez. A veces glamorizamos a estas chiquillas. Decimos, ¡ay no! Pero ellas son las elegantes. Como que todo pasado fue mejor. Ella era la elegante. Ella... ¡No! Era lo mismo en ese momento. Hacer esto... En ese momento era lo mismo que hacer esto ahora. Esto es lo que creo, ¿ah? Obviamente esto me da como la pasión, además. Pero obviamente yo digo todo esto y lo argumento con investigación y con fuentes, pero también desde quién soy y desde lo que yo creo. Soy honesta con eso también. ¿Qué pasó en Estados Unidos en los años 70 entonces? Pasaron cosas como esta. Las belly dancers empezaron a decir, sí, somos sexuales, somos sensuales, somos sexy. ¿Y qué? Y eso es un discurso también, hay algo ahí. De paso nacemos a partir del sexo y nuestro desarrollo gira alrededor de la sexualidad, por supuesto. Entonces, ¿cómo no vamos a ver eso? ¿Cómo no nos vamos a vincular con eso? ¿Cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué más les parece? Miren, iba a hablar de algo, pero me arrepentí. Creo que el sexo de alguna forma libera y por eso la religión debe bajarle el perfil. Y la sensualidad es parte de eso. Entonces hay que hacerlo negativo, pero es lo más natural, claro. Hay que ponerle esa connotación. Qué interesante verlo así, dice Rashida. Hay vestuarios que se han sexualizado más o es parte de un orientalismo, claro. Ahora, también hay que pensar en algo. Esta sexualización, entre comillas, ¿viene de algo tradicional? ¿Está sustentado en eso? ¿Tú decidiste hacerlo o te lo impusieron?
Porque en realidad el problema no es si la danza es erótica o sexual, sino que cómo la bailarina que hace eso está siendo considerada, si ella pudo decidir, cuánto pudo decidir, o si está siendo cosificada finalmente. ¿Me entienden? Creo que el contexto es importante. Usar la danza con la única finalidad erótica es distinto a usar el erotismo como un elemento en el arte. Son distintos escenarios. Claro. Pero yo he visto, hay toda como una corriente de artistas como góticas y todas esas niñas que, ¿se acuerdan de esa obra que había un coito en el escenario y que quedó la escoba? Igual siempre te genera problemas. Igual. Siempre va a generar algo. A la niña de la casa de vidrio, ¿cuál era el problema de la casa de vidrio? No era que hubiera una casa de vidrio, es que la niña se duchaba y le veía el cuerpo. Ese era el problema, no la casa de vidrio. Siempre hay algo que... Porque está muy tergiversado, demasiado. Demasiadas opiniones de demasiada gente. Hay que tratar de volver a algo propio, como sea, como se pueda. ¿Sí? En rigor, en resumen, mi invitación es a esa. A darnos cuenta de que esto tiene una evolución, de que no siempre es así, por lo tanto, si no siempre tuvo esta carga negativa el erotismo y la sexualidad, algo pasó. Eso que pasó, mis argumentos tienen que ver con la radicalización del Islam y con el colonialismo, y que a veces nosotras somos parte de eso. Entonces veámoslo, miremoslo, abrámoslo y aprovechemos nuestro privilegio de poder decidir y de mirar todo eso. Si a veces queremos hacer algo súper ligado a la sexualidad y hablar de eso, está perfecto también. Me parece que el problema es cuando seguimos actuando por voces de otras personas y repetimos un poco eso. Y después además juzgamos. Estamos afuera siempre, ¿entienden? Claro, cine erótico, poesía erótica, claro, es un género, exactamente. De verdad, les voy a contar algo. Yo estaba en Marruecos en una fiesta de la ajena. Había mucha yihad. Es una reflexión muy fuerte. Hay mucha desinformación e ignorancia desde nuestra mirada occidental. Es cosa de mirar la historia, claro. Sí, así de simple, mirar un poquito la historia de algunos lugares, sí. Bueno, estaba en Marruecos en una fiesta de la ajena. Estaba muy emocionada porque iba a ver a la yihad ahí en acción, entre mujeres, que yo sabía que eso era un espacio de más libertad, entonces pasaban cosas que no pasan en las bodas. Ya, dura 3 días la fiesta. Yo me iba, no me quedaba, pero todas se quedan, además. Entonces, como que parten súper lindas así, y el tercer día están todas chasconas así ya, ¡ah! Gritando. Y las yihad también van cambiando. Bailan las más jóvenes el primer día hasta las más viejas el último. Y las que bailan el último día, que además cantan, hacen bromas de doble sentido, las mismas yihad y todo. Yo no entendía nada, pero había una que traducía. Y todo. Ya, bueno, y lo otro que hacen es que hacen juegos en la fiesta de la ajena. Obviamente yo estaba ahí y me tuve que sumar al juego. ¿Y saben de qué se trataba el juego? De vendarse los ojos y perseguirse y apretarse el pezón. Y la que agarraba el pezón de otra, que se nota porque uno se... ¡ah! Perdía. O sea, a la que le agarraban el pezón perdía. Es como la silla musical, pero del pezón. Me impactó. Me impactó. No lo niego. Me impactó. ¡No! Y como que todos se reían de mí porque que se supone que viene de un lugar súper libre, que no usa velo, y se impacta por el juego. Y lo otro que me pasó es que en un hammam en Marruecos, que no, me costó como dar el paso para ir, pero después me hice adicta. El hammam, que le dicen el baño turco. Hammam es baño en árabe. Y es una tradición muy importante para las mujeres, de belleza, de purificación, etc. Y van como que un día a la semana, y también hay como una especie como de ritual del baño prenupcial. Y hay un zafa para eso también. Si hay fiestas para todo, hay millones. En lo popular, otra vez. En los hoteles 5 estrellas, no sé. Bueno, entonces fui a este hammam, como uno de los primeros que fui. Estaba ahí, yo tapadita, pues, con mi toallita. Ellas no, de partida, no. Toda la señora ahí con su humanidad entera. Y de repente me empezaron a mirar así, hablaban entre ellas. Y de repente se acercaron y me empezaron a mirar la cara, que tenía espinillas. ¿Cómo podía tener espinillas si ya no era niña? Basta, qué vergüenza. Ya, me empezaron a apretar, no me preguntaron nunca. Nunca. Me empezaron a apretar. ¡Ah! Y de repente una me mira así y me dice, oh, tienes muy áspera la aureola. Y me empieza a pasar una cuestión así.
alrededor del pezón. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay otra cosa más. Uno dice, oh, estas pobres mujeres con pelo, reprimidas, que no hablan de esto. Que, claro, hay situaciones difíciles en ese contexto, que para nosotros es difícil de comprender. Por ejemplo, esto de que el matrimonio no sea por amor ni por química, y que finalmente te vas como acostumbrando, te vas queriendo, y el sexo es más bien para procrear, ¿cierto? Es difícil de entender, obvio. Pero el amor romántico, hartos problemas que trae también. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, difícil de entender, pero por otro lado, hay muchos secretos, hay muchas cosas que pasan que nos dan vuelta a la cabeza del vínculo que tienen con cosas que nosotras no tenemos, y con los pudores que tenemos, con los tabús que todavía tenemos. Y juramos que no, pero sí. Entonces, la invitación es a esa. A abrir de verdad la mirada. ¿Qué es lo erótico para ti? ¿Qué es lo sexual para ti? ¿Ponerte de verdad, mostrar la pierna? ¿O hacer así? ¿Cómo te representa eso? ¿Quieres hablar de eso o no? El problema no es si la danza es erótica o no. O sexual o no. ¿Sí? Aún no supero el peso musical. Sí. No, yo tampoco. Es como la anécdota más fuerte que tengo. No, la otra es con las calvelias, pero que también es como un poquito una invasión del cuerpo, ¿cachai? Yo digo invasión, ¿ven? Desde mi contexto digo invasión. Eso fue terrible. Eso fue igual de terrible. No, esto no fue terrible, me impactó, pero fue como, oh, gracias. Voy a hacerme este tratamiento de belleza. No, la otra fue que la suba de mí encontró que yo tenía muchas cejas y fue a buscar una gilet que ni siquiera le echó alcohol ni nada y me la empezó a pasar sin preguntarme. Y me hizo una, y yo no quería, y no me podía mover porque me podía cortar, y como que quedaba una así, me tuve que hacer la otra, y no me saqué foto como en una semana. Salgo del closet de esa historia terrible. Y Suba Devi, la que sale en la Chodrum. Suba Devi, estaba como con la Madonna de las Calvelias, así. ¡Oh! Y de repente la odié, imagínense. Ya, bueno, eso también es otra, eso es India. Es otra, también es otra cosa que habla del vínculo con el cuerpo. Entre mujeres. Como esta cosa como de tan así, como... ¿Por qué uno se tapa tanto? ¿Por qué hay esta cosa del pudor? ¿Por qué no queréis que te vean el rollo? Que en el fondo es esconder. No es tanto como tú poner un límite entre mujeres, sino que es esconder. Tú tienes derecho a hacerlo o no, pero ojo, también pensemos por qué lo hacemos. ¡Oh! Hay tantas cosas para hablar de esto, chiquillas, pero... Chiquillas y chiquillos, está mi Bastián ahí. Pero creo que es el momento de empezar a pensarlo. Yo creo que es el momento de desbinarizar todo y de salir de todos los closets. Basta, basta. Y si quieren bailar súper en pelota, haciendo así, arrastrándose por el suelo, arriba de una barra, en un hotel... Háganlo, pero decídanlo, aprovechen ese privilegio de poder decidir. Si no quieren bailar o quieren bailar muy tapadas y quieren hacer cosas muy espirituales ligadas a la espiritualidad, hacer giro sufí y no sé, danzas rituales y devocionales, háganlo. Háganlo. Si quieren hacer las dos cosas, háganlo. Pero mírense. Toda esta información y toda esta conversación también tiene el objetivo de que ustedes, no de que establezcamos una verdad, porque no existe. Como decía Julia al principio, hay muchas aristas. Lo que yo quiero invitarles es a hacer una reflexión personal, y para que lleguemos a algo que nos haga sentir muy cómodas y que no nos bloquee, que no nos desmotive, que no nos frustre y que nos haga seguir creando y siendo libre con esto, porque esta danza tiene muchos potenciales, es maravillosa para tantas cosas, entonces aprovechémosla. Eso. Ya. Díganme algo más para ir cerrando. A ver si quieren comentar algo para ir cerrando. A ver, ¿tendré alguna otra foto? Ah, lo que les iba a decir es que iba a hablar de los bachabasi y de la esclavitud sexual. Pero ¿saben qué? Mejor voy a hacer un live especial sobre eso. Porque es algo triste. Muy triste. Entonces, vamos a hablar de eso de manera específica. Más adelante, en otro mes. Porque el próximo mes, el mes de mayo, es el mes de la música. Primer mes fue mujeres, marzo. Abril, entretenedoras. Mayo, música. Los live van a ser sobre música. Sobre... Y personas importantes en el desarrollo de la música, como... sobre eso. Puede ser interesante que sepan que la
objetivación del cuerpo con esta danza no es solo con mujeres, también me ha pasado. Objetización. O sea, Bastián Flores, es súper importante que tú digas eso. Yo he sido testigo de cómo al Bastián lo invaden con el tema. Solo porque tiene el torso desnudo, porque es una novedad en este contexto. Y he visto su cosificación. Y he visto tu incomodidad, Bastián, también. Así que me parece muy bueno que lo digas. Súper. Que esto es para todos lados. Como la presencia del cuerpo en nuestra danza es para todos los géneros. Y podemos sentirnos igual de incómodos desde cualquier lugar. Incluso más, en tu caso, como por ser esta como novedad. ¿Cierto? No, sí, la Francia dice, lo tocan, es verdad, lo tocan, es terrible, un poco terrible. Yo a veces, una vez me acuerdo, no voy a decir la ciudad ni nada, me sentí como que tuve que así como, a ver, basta, como ponerme delante, porque era mucho. Wow. Habla de lo mismo en el fondo, ¿cierto? Habla del mismo tema. Y habla de que, claro, tenemos ideas como medias, lo toqueteaban, sí. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Fuerte, porque en el fondo es como estar al otro lado, pues. Ser un hombre en esta danza es como... no es la norma. Y pasan cosas. Me han agarrado el poto, sí, le han agarrado el poto. Y otras cosas, sí. Claro, es por lo mismo, el mismo tema. ¿Qué pasa ahí? Bueno, y esto que cuenta el Bastián, en el escenario post-show, modo fotos. Oh, eso no sabía. Sí. Claro, es como, además, claro, y como es hombre, no es feo, porque es una mujer a un hombre, claro. Como, ay, si estoy jugando, claro, no, es una invasión igual. Si queremos ese respeto. Sí, terrible. Terrible. Ya, entonces, nos vemos el próximo miércoles para el nuevo tema que empezaremos, que es la música. Vamos a hablar de música ligado a distintos contextos y a distintas culturas, no solamente la danza oriental, no solamente Egipto, sino que vamos a hablar de hartas cositas ahí. Bien rebuscadas, porque ya hemos hablado de tantas cosas que yo ya no sé de qué hablar. No, todavía me quedan. Paula dice, necesitaba escuchar esta conversación. Oh, qué bueno. Sí, qué bacán la música. Sí. Ahí les voy a poner el programa. Yo creo que el fin de semana les pongo el programa. Voy a ponerlo en mi portada de Facebook. Siempre pongo ahí el afichito. ¿Ya? Ya, que estén muy bien. ¿Qué aviso tengo que pasar? Este viernes, Día de la Danza, es la muestra de mi curso de creación en base a persona y personaje. A una persona o personaje. Les invito a conectarse a YouTube y verlo porque va a estar muy interesante. El personaje es muy bueno. Es de verdad ver la danza oriental como un recurso más que como una forma y como un lenguaje para crear. Así que yo creo que les va a ahí llamar la atención. Hay cosas muy bonitas y muy poderosas y muy potentes. ¿Qué más? De nada. El domingo empieza mi curso de didáctica. El 1 de mayo. Este domingo empieza mi curso de didáctica, que es para profes. Que es casi como una terapia. No, a ver. Es que la Caro pregunta si hubo live sobre los entrenadores masculinos. Caro, ¿podéis creer que no me acuerdo? Pero tengo la lista, así que voy a revisar. Y si no está, lo agrego. Porque hay muchos, ¿ah? Esa historia es muy larga y siguen existiendo. Y no es solo Tito en Egipto. Hay muchos más. En lo popular. Otra vez. Partiendo por los hijos varones de las Gawasi. Oh my god. De hecho, el Bastián una vez bailó el año pasado. No, antepasado. Creo que para la comunidad danza árabe Chile hizo un gawazo. Perdón. No sé cómo se dice en masculino, qué terrible. Voy a preguntar, porque no es náhuatl. Náhuatl es la palabra peyorativa para decir gitano. Voy a preguntar cuál es el masculino de gazilla. Buena pregunta. Ya, nos vemos el otro miércoles. Besos y abrazos, que les vaya muy bien en todas sus cosas, en todos sus proyectos. Gatillo. Sí, ya lo podemos repetir, pues, Caro, no hay ningún problema. Volvemos. Sí, porque creo que hablé de algunos nomás.
Besos, besos a todo el mundo, besos para ti. Besos a todo el mundo. Me voy a... Hoy día tengo libre la tarde. Así que he trabajado mucho. Así que hoy día voy a aprovechar. Y mañana empieza mi diplomado. Deseenme suerte. ¡Oh! ¡Qué emoción! Hace mucho tiempo que no estudio así. O sea, siempre estudio, leo y tomo clases así como online. Pero voy a estudiar algo un poco más formal. En la Universidad Católica. Así que estoy nerviosa. Pero emocionada. Así que hoy día me merezco el descanso. Qué linda. Ya, besos, abrazos, chao, chao. Que estés muy bien.